En cualquier caso, en este tema tan delicado necesitamos la orientación de una sexóloga y por eso tenemos hoy con nosotros a Merche Gil. Merche, arratsaldeon, primero te lanzo un titular que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención. Los padres son el principal temor de los adolescentes en su primera experiencia sexual. No sé, Merche, si podemos abordarlo por aquí. ¿Tú crees que como padres tenemos que abordar esta conversación con nuestros hijos sobre la sexualidad de una manera natural, a pesar de que ellos tengan temor sobre nosotros? Arratsaldeon, pues por supuesto, ¿no? Los padres y madres somos responsables de la educación sexual de nuestros hijos porque el sexo, y como se estaba escuchando ahora ahí en la mesa, el sexo es algo inherente al ser humano que está desde que nacemos hasta que morimos y es algo que como padres y madres nos corresponde educar en ello. Y es verdad, ese titular, sí. No, Merche, perdona que te he interrumpido. Lo que yo te quería preguntar es ¿a qué edad? Porque a nosotros nos gusta mucho la teoría, pero también la práctica. ¿A qué edad tenemos que empezar a hablar con nuestros hijos sobre sexo? Es que no hay una edad en concreto. El sexo, digamos que está desde que nacemos, o sea, desde que son bebés, y cuando empiezan a hablarnos, desde la infancia hasta la adolescencia. Tenemos que en todo momento estar ahí pendientes, aprovechar, como habéis dicho, hay cualquier momento en el que, pues ya sea por una historia en la tele, por un comentario de fulanito, fulanita me ha dicho que tal, un embarazo no deseado de esos que están tan de moda y son tan frecuentes, o sea, no hay edad en concreto, sí que tenemos que aprovechar y crear un ambiente, pues eso, de confianza, de seguridad, de que si algo pasa o tiene alguna duda con respecto al sexo, pues que nos la puedan transmitir y podamos hablar de ello tranquilamente, ¿no? Pero edad como tal, yo no diría que existe una edad, porque unos pueden tener, ¿no? Sí, entiendo que no hay una norma, no hay una regla escrita, pero sí que entiendo que al final, quiero decir, mi hijo tiene 5 años. Con 5 años a veces me pregunta cosas de carácter sexual. ¿Le tengo que ser explícito en esas explicaciones? Pues a los 5 años, por ejemplo, tú tienes que estar muy atento a qué es lo que te está diciendo y tú, dentro de su lenguaje y de lo que tú creas que él puede entender, les irás contando cositas, porque la educación sexual la hacemos también a través del lenguaje, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que decimos, de lo que no decimos, y entonces lo que se trata es de, con toda la naturalidad del mundo, pues poder hablar intentando que nos entiendan, claro, porque no es lo mismo a los 5 que a los 12, ¿no? O cuando a una niña, por ejemplo, le baja su primera regla, pues ahí pues, sí que es verdad que es un momento en el que podemos, digamos, aprovechar para empezar a decir cositas o para profundizar un poco más en determinados temas, ¿no? O en el chico es más difícil porque a veces no nos enteramos cuando es su primera, digamos, eyaculación, ¿no? Cuando le salen granos. Hay determinados momentos... Bueno, lo de los granos decían a mí. Mucho, que muchas cosas... Sí, los granos, o que ten cuidado y que te vas a quedar ciego y esas cosas, ¿no? Pero no. Es estar un poco atentos, digamos, a lo que estamos escuchando y de vez en cuando también, pues, nosotros crear determinados momentos para poder de alguna manera abordar el tema, ¿no? Pues he oído, pues me parece que, ¿qué os parece? También, ¿no? Pues aprender a sacar también esos temas y sobre todo, pues como he escuchado a alguna de las colaboradoras, el decir que, claro, cómo vivo yo mi sexualidad va a ser también, ¿no? Cómo pueda enfrentarme a mis hijos e hijas. A ver, el dilema para mí comienza cuando el bebé, siendo bebé, empieza a tocarse y cuando hay gente presente, pues evidentemente eso es una situación un poco violenta o delicada y en mi caso, por ejemplo, el padre intenta evitar que eso ocurra y a mí, pues yo fomento o facilito, por supuesto, intentando que no haya nadie presente, pero que eso no se cohíba. Me parece que ese es el primer momento en el que un bebé de manera instintiva y natural, lo mismo que me produce placer rascarme cuando me pica, pues me toco ahí porque me gusta. ¿Y cómo los padres reaccionan a eso? Iba a decirle a Merche a ver si lo podía intentar arreglar. Merche, bueno, quizás hablamos de edades muy tempranas, creo que es una cuestión demasiado concreta. No sé, sí. No, ¿qué va? Esa es una situación muy típica, además. O sea, todos los bebés, es que el placer se siente desde ahí, desde cuando le estás cambiando un pañal y se empieza a tocar el bebé, ya sea del pene o la vagina. Entonces,
Desde ahí, luego ya, si hablamos en edades que hay muchas, vienen muchas veces igual a consulta gente que te dice, jo, es que tengo un niño o una niña de 5 o 6 años y de repente estamos todos ahí en una reunión familiar y se empieza a frotar contra la pata de, por ejemplo, de una mesa. Y qué vergüenza y qué tal, ¿no? O sea, todas esas cosas tienen que ser permitidas en un primer momento y luego habladas con, que tienen que ir encaminadas o encarriladas a hacerlo hacia la intimidad. Pero lo que no podemos hacer es ni darle un manotacito al bebé que se está tocando, ni pegar un grito, ni hacer una escena ahí, vamos a decir, fuera de con ese niño o niña que se está frotando. Claro, pero, ¿no? Porque eso es entra a formar parte del desarrollo de la evolución sexual de esa persona. Merche, te entendemos. Entonces hay que tratarlo, o sea, hay que aceptar todo eso. Sí, te entendemos perfectamente. Elisa, rápidamente. Yo quiero, bueno, saludar a Merche, que es compañera y nos hemos formado juntas en estos avatares de la sexualidad. Pero hay una cosa, en el tema de que los niños... Hola, Elisa. Hola, guapísima. Que hagan esas cosas en público, yo creo que la tendencia, lo apuntaba Merche, y es muy, muy importante. Por supuesto, no pegarle ningún manotazo, ni poner el grito en el cielo, pero tampoco fomentar que eso se haga. Lo mismo que no les dejamos que eructen, lo mismo que no les dejamos que hagan otra serie de cosas cuando sentido común. Sentido común, eso es. Entiendo que Merche, las primeras relaciones sexuales que tiene un chaval pues lo decíamos, la media de edad más o menos son los 15 años, pero antes, si te habla de relaciones sexuales, ¿hay que prohibírselo a nuestros hijos e hijas? Uy, prohibir nunca. De hecho, prohibir nunca, ni eso ni nada, porque la prohibición lo único que hace es alentar más a llegar a hacerlo, ¿no? Sino que lo que hay que hacer es poder hablar de ello tranquilamente, ver también cuáles son sus inquietudes, hacia dónde, pero decirle no, prohibirte, que es que no somos nadie en un momento dado para prohibir, ¿no? Encima con un tema como este, que pertenece a su intimidad, podemos dirigir, aconsejar, pero vamos, de prohibición nada. Está claro que al final acabarán por crear una barrera entre nosotros, no habrá diálogo, no nos contarán lo que hacen, eso lo entiendo. Pero sí que el otro día que hablamos, por ejemplo, sobre el uso y el abuso de las drogas en menores y el consumo de alcohol sobre todo, decía un experto, un profesional de ello, que cuanto más tarde comenzaran a ingerir alcohol era mejor para que no fueran adictos. No sé si, no digo adictos al sexo, quiero decir, pero cuanto más tarde empiecen, más maduro es el cerebro y son más conscientes de lo que están haciendo. A mí me gustaría hacer una distinción porque siempre que estamos hablando de la prohibición de las relaciones sexuales hay una historia que se hace automática que es relación sexual igual a penetración, ¿no? A coito. Y la sexualidad es mucho más que todo eso, la relación y sobre todo algo que nos corresponde también a los padres y madres es un poco educar también en el tema de la afectividad, ¿no? O sea que en el tema de que el placer no solamente está dirigido a lo genital, sino que solemos decir nosotras que el órgano sexual por excelencia es la piel, ¿no? La piel y con el tema de la afectividad de por medio. Entonces, en eso deberíamos de hacer hincapié, porque va a decir, no puedes, ¿qué? ¿Qué estás, realmente lo que estás diciendo que no se puede hacer, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Y es digamos, pues los profesionales tenemos un trabajo que es en el que hacemos muchísimo más hincapié, ¿no? de desmitificar el tema de relación sexual igual a coito-penetración, ¿no? Preguntarle a Merche, a mí me da la sensación que si hace años se hablaba más o menos poco con nuestros aitás y además sobre el tema del sexo, ahora me da la misma sensación que es lo mismo, ¿no? O sea, poco hablan, me ha dado la sensación, como tenerlo claro, pero no hay demasiado diálogo. Hombre, yo creo que esto, sí, ha habido, hay y seguramente que seguirá habiendo. Intentaremos cambiar y sobre todo pues cada uno dentro de lo que tiene dentro de casa, pues hacer que haya una mayor fluidez a nivel, pues eso, ¿no? A nivel sexual. Pero es que depende mucho de cómo se trate el tema. Es que educación sexual hacemos de todas las maneras. Si nos mostramos desnudos, no desnudas. Lo que decías del pestillo, yo no soy partidaria de los pestillos, pero digamos que el cómo de alguna manera nos enfrentamos, cómo estamos si vivimos en pareja, si nos damos besos, si nos acariciamos delante de...
todo eso hay que trabajarlo y todo eso, aunque parezca que no, estamos educando en la sexualidad. Así que pararnos a pensar un poquito qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos llegar a hacer y tratar eso, pues de la manera más natural, pues abordar toda esta serie de temas, ¿no? Vale, Merche, por cierto, también, respecto claro, al pestillo, te digo, porque somos 4 hermanos, sí. Éramos 4 hermanos en mi casa, sin más. Tampoco queríamos estar ahí todos juntos en el baño. En cualquier caso, Merche, una pregunta, y ahora sí que me pongo serio con el tema. Da la sensación, por los datos estadísticos que hemos cogido, que los menores se han relajado. Es decir, hay un 14% de menores que no lo utilizan, ha disminuido el uso del preservativo y otras medidas de seguridad, de anticoncepción y también de transmisión de enfermedades. Y esto es lo preocupante. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué nuestros jóvenes no tienen esa sensación de riesgo, de peligro que la están poniendo con su salud sexual? Pues mira, nosotros aquí hablamos muchas veces del pensamiento mágico, ¿no? Es decir, por una vez no pasa nada. Los chicos dicen, el preservativo molesta. Es que siempre hay excusas y el pensamiento es mágico de decir, que no pasa nada. Y sí que pasa, ¿no? O sea, es que... O las chicas muchas veces, aquí nosotras en consulta, llamadas, o cuando vamos a los centros o lo que sea, nos dicen, pero si lo haces fuera también de los días de peligro, y siempre decimos que no, que peligro hay todos los días del mes. Lo que pasa que eso, pues nada, que parece que no nos va a pasar, que no nos va a tocar. Por eso los embarazos no deseados, las IETS, pues cada día en aumento, porque no hacemos lo que debemos de hacer.